Good evening, students. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. Okay, let's see, let's begin. What do we have for today? Okay. Okay. Let's see. Good evening. Hello. Okay, we're going to begin. Esta diapositiva que tienen la puse en el Q10 para que luego que terminemos igual la tengan ustedes para repasarla, ¿ya? Vamos a empezar hoy día con un tema nuevo. It says regular and irregular verbs, past participle. Okay. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar todos bien? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let's begin. So let's see, what do we have for today class? Okay, it says, nuestro tema de hoy, it says regular and irregular verbs, past participle. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Dice, identificar los verbos regulares e irregulares usados con el pasado participio, past participle, y el present perfect tense. Vamos a ver a qué se refiere ello. Primero, let's see. It says regular verbs rules. Vamos a recordar algo que ustedes ya aprendieron ya en el ciclo anterior. ¿Ya? Los verbos regulares, los regular verbs. Estos regular verbs se llaman regular verbs porque tienen reglas para cambiar del present al past tense. ¿Ok? Pero ahora, además del past tense, vamos a aprender otro grupo de verbos, los past participle. En este caso, cuando tenemos regular verbs, los regular verbs, el past simple o el past tense y el past participle son exactamente lo mismo. ¿Ya? Son exactamente lo mismo, no cambia, no varía. Pero vamos a recordar las reglas. A ver, dice consonant Y, I, E, D. Recordemos, a ver, ¿qué nos decía esta regla? Esta regla nos decía todos aquellos verbos que terminen en la letra Y, letter Y. Miremos ahí, la letra Y. Pero que además la letra anterior sea una consonante. ¿Ah? Mucho cuidado. Que termine en la Y, pero que la letra anterior sea consonante. O sea, no es cualquier letra, tiene que ser consonante. Si es vocal, no aplica. Tiene que ser consonante. ¿Qué me dice la regla aquí? Me dice que voy a eliminar la Y y le voy a agregar I, E, D. Examples, study, copy, try. Si yo miro estos verbos, terminan en Y y la letra anterior es una consonante, consonant. Por lo tanto, para cambiarlo al pasado, ¿qué voy a hacer? Primero, elimino la Y y luego le agrego IED. Study, studied, copy, copied, try, tried. Eliminé la Y y agregué IED. Hay otra regla que me dice regular verbs, que terminen en la letra E. ¿Cómo hago para cambiarlo al pasado? Le voy a agregar la D. Examples, vamos a ver 4 ejemplos acá. Tengo los verbos live, erase y like. Terminan en la letra E. Por lo tanto, si los quiero cambiar al past tense o el past participle, lo único que tengo que agregar es la letra D. Miro, live, lived, erase, erased, like, liked. Siguiente regla. Verbos de una sola sílaba, cuyas 3 últimas letras sean consonant, vowel, consonant, que sea consonante, vocal, consonante. ¿Qué me dice voy a hacer la regla? La regla me dice voy a copiar la última consonante, la última letra, y luego le voy a agregar ed. Examples, vamos a ver algunos examples. Tengo dig, shut, bang.
una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Por lo tanto, aplicando la regla, ¿qué hago? Dig, dicht, shut, shutted, ban, banned. ¿Qué hice? Dupliqué la última letra. Dupliqué la última letra. Copié la última letra y luego agregué ed. Y finalmente, el resto de verbos, que son la gran mayoría de verbos regulares, regular verbs, que no estén en estos tres grupos, cuando yo los quiero cambiar al pasado, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar ed. Examples: work, play, visit. No está en ninguna de las reglas que hemos mencionado. Si lo quiero cambiar al past tense, ¿qué haré? Worked, le agrego ed. Played, ed. Visited, ed. Estas son las reglas de los verbos regulares que ustedes aprendieron en el ciclo anterior, que se las estoy poniendo aquí como repaso, pero además mencionando que no solamente es para cambiar al pasado simple, al past simple, también es para usarlo o cambiarlo al past participle, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y tanto el pasado simple como el pasado participio son iguales. Me dice, ¿cuál es el past simple? ¿Cuál es el past simple del verbo study? Studied. ¿Cuál es el past participle del verbo study? Igualito, lo mismo, studied. No cambia, iguales. Estas son las reglas para los regular verbs. ¿Se acordaron? ¿Hay algo que no se haya acordado? ¿Algo que no les haya quedado claro? Doubts, questions, dudas, preguntas. ¿Se acordaron las reglas? ¿Quedó claro? Sí, teacher, buenas noches. En esa parte Good todo evening. bien. Sí, todos. Por favor, que le quede claro para todos, para que más adelante no tengamos problemas cuando desagreguemos este tema, por favor, please. Is everything okay? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? En el caso Dígame. del verbo, o sea, el verbo to be, en ese caso tengo una duda todavía. En el caso de be, dijo que lo podemos utilizar en varios criterios que creo que eran en tres, que me había mencionado. En ese caso también se utiliza en lo que es presente, ¿verdad? Claro. Ajá. Ya, a ver. Ya, explico el verbo to be, ¿ya? Eso fue lo que hicimos en las clases anteriores, cuando hicimos la presentación del verbo como repaso, ¿no? Con el past progressive. Recuerden Sí. que el verbo to be funciona solo. Si bien es cierto, ese verbo to be está dentro de dos grupos grandes, ¿no? Si yo digo presente simple, el verbo to be está dentro del presente simple, pero con tres formas: am, is y are. Si me dice pasado simple, past simple, el verbo to be tiene dos formas: was, were, que es lo que vimos cuando hicimos el repaso del past progressive. Ahí están las formas del verbo to be. Ahora, el to be solito es el verbo en infinitivo. Así como yo tengo acá el verbo en infinitivo, study, ese be es el verbo en infinitivo. Pero cuando yo digo I, yo no digo I be, digo I am. Digo Rosa, no digo Rosa be, digo Rosa is. My friends, no digo my friends be, digo my friends are. Teacher, Ahí disculpe está que lo la relación. interrumpa. Sí, en ese caso, por ejemplo, ponemos una oración, ¿no? En caso, utilizamos el que es verbo to be. El no sé, a ver. Ella es una secretaria, por ejemplo, es en el caso is, se utilizaría en ese caso lo que es el verbo to be, ¿cierto? Claro, she is. Ajá. Sí, no. Ay, bien. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todo claro entonces? Sí, profesor. Claro. Ok, sigamos entonces. Bueno, como referencia, este tema lo tienen ustedes en el libro, en la unidad 1, si no me equivoco, de sus libros. ¿Ya? Ahí tienen el cuadrito con estas reglas también y hay ejemplos de verbos y ejemplos de oraciones. ¿Ya?
What else do we have? Vamos a ver. Miren, hemos dicho que los verbos regulares, los regular verbs, cambian al pasado cumpliendo reglas. Hemos mencionado las reglas hace un minuto. Entonces vamos a cambiar estos verbos que tenemos aquí: stay, mix, erase, try, travel, wash, stop, join, visit and use. Lo vamos a cambiar al past tense o past participle, que viene a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Que viene a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo nos sale. Yo voy a ir llamando uno por uno y ustedes me van a dar sus respuestas. Me van a decir cuál es el pasado, cuál es la regla que están aplicando. ¿Ok? A ver, veamos. Comenzamos con Milagros Chunga. Milagros. Sí, teacher. A ver, señorita, ¿cuál será el pasado del verbo stay? ¿Cómo cambiará el verbo stay a pasado? Es stayed. Se le agrega la ed. Ed. A ver, veamos si le agrega ed. Si le agrega ed. ¿Y por qué no le agregamos ed? Porque termina en y. ¿Por qué Claro. no le agregamos? Ah, Dígame. Sí, lo que pasa. Ay, a ver. Se me fue. ¿Se lo puedo contestar, profesor? Ah, A ver, porque. un minutito. Sí, porque termina en consonante, vocal consonante. Claro, tiene que ser consonante. Y aquí no es una consonante. La letra anterior a I es una vocal. Por esa razón no es ed. Ok, seguimos. Le toca a María Poma el verbo mix. ¿Cuál será el pasado del verbo mix, María? Mixed. Mixed. ¿Qué le agregó? XED. ¿Dupliqué la X? Creo que sí. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. No. Ah, no. A ver, ¿por qué? Recordemos, hagamos memoria cuando ustedes llegaron. A ver, ¿qué me dice? Ya, Tamara, no te preocupes. Vuelves a ingresar y vas mirando para ver los ejemplos que estamos trabajando. No te preocupes. A ver, tienen ustedes que recordar. En el caso de mix, no aplica la ley. ¿Por qué? No aplica la norma, la regla. ¿Por qué? Porque si yo pronuncio mix, si pronunciamos mix, esta X suena como si fueran dos letras, como si fuera C y S. Y si vemos ahí, vamos a darnos cuenta que ese mix suena como dos consonantes, ya no como una, suena como dos consonantes. Por lo tanto, verbos que terminen en X, mix, fix, que es el otro verbo, no duplico la X, solamente agrego ed. ¿Ya? Solamente en ese caso agrego ed. Sigamos con, a ver, Stephanie Farro. El siguiente verbo. Stephanie Farro, ¿me escucha? Ok, Stephanie nos dice erase, le agregó al verbo solamente de. Veamos si es correcto. Claro, muy bien, Stephanie. Todos los verbos que terminan en E, verbos regulares. Todos los verbos regulares que terminan en E, solamente le agrego la D cuando es pasado. Muy bien, Stephanie. Muy bien. Seguimos. Very good, Stephanie. Adrián Juscamaita, el verbo try. Adrián. Try it. Try it, ¿qué le agregó? Eliminamos la Y y le agregamos IED. Muy bien, eliminamos la Y y ponemos IED. Very good, Adrián. Very good. Ángela Beltrán, el verbo travel. Ángela. Ángela, te escucho entrecortado. Escríbelo por el chat, si no, a ver. Teacher, ¿me escucha? Ahora sí. Ay, ya. Lo que pasa es que mi teclado, no puede, pero ¿me escucha? Sí, a ver, dime cuál es el pasado del verbo travel. Ahí se le agrega lo que es el ed. ED, nada más, ¿no? Ahí solamente le agrego ED. Muy bien, Stephanie. Seguimos con Ángela Beltrán. Teacher, se
Ángela fue la que le contestó, profesor. Ángela, Agrégale perdón. Sí, perdón. Ángela Beltrán me contestó, ¿no? Le agregamos Teacher, ¿me ed. escucha? Sí, Ángela. Sí, Beltrán, yo contesté, Sí, teacher, ¿me Beltrán, sí, escuchó? ya corregí Beltrán. Sheila Tineo, el siguiente verbo. Present, teacher. A ver, Eh, ¿cuál será el pasado de watch? ED. Le agregamos solo ed, ¿no? Ahí el verbo wash pasaría washed, ed. Siguiente verbo, el verbo stop. A ver, ¿cuál sería el pasado del verbo stop? Lalita Pintado. Stop it, se le agrega una P más, ED. Muy bien, claro. En el caso del verbo stop, si yo miro una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, la regla me dice, copias la última sílaba y le agregamos ed. Muy bien, Lalita. Very good. Esther Acate. Siguiente, el verbo join. Esther. Un momento, teacher. Se aumenta la A ver, ID. ¿qué le aumentamos? La ID. IED. Sí, IED. Le aumentamos IED, me dices. sí. A ver, veamos. No, recuerda que es IED cuando el verbo termina en Y precedido de consonante. ¿Ya? Si tienen a la mano el libro, miren en el libro en la unidad 1. Ahí tienen, en la unidad 1 o la 2. Si no, la unidad 2. En la unidad 2. Ahí tienen. Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Fíjense bien. Fíjense bien ahí. Fue Esther Acate, ¿no? Vamos a ver. A ver, Lisette Reyes. ¿Cuál sería el pasado del verbo visit, Lisette? Lisette. Present, teacher. Ok, Lisette. A ver, ¿cuál sería el pasado del verbo visit? Visited, ¿Qué le agregó? ED. Ed. Visited, le agregamos ed. Correcto. Muy bien. Seguimos con Mireya Velázquez, el pasado del verbo use. Mireya. Ok, teacher, ¿me escucha? Sí, la escucho. Usted. ¿Qué le agregó? ¿Qué le agregó para que esté en pasado? ED. Ed le agregó. Yes. A ver, vamos a ver. No, recuerde, la regla me dice, si el verbo termina en E, lo único que hago es agregarle D, nada más. Lo único que hago es agregarle D, nada más. ¿Ok? Miren, estos son las reglas o hemos hecho ejemplos con los regular verbs que cumplen reglas. ¿Ya? Los regular verbs cumplen reglas. En cambio, hay otro grupo de verbos que también ya ustedes los han aprendido, que son los irregular verbs. ¿Qué pasa con los irregular verbs? Los irregular verbs no cumplen reglas, por eso se llaman irregular, porque no tienen reglas. Cuando el verbo lo cambiamos al pasado, va a cambiar de una forma o de repente no va a cambiar. Y cuando lo cambia el participio, puede que cambie como puede que no. ¿Ya? No hay reglas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Primero vamos a identificar, ya ustedes conocen el pasado de los verbos, ¿cuál es el pasado de estos verbos nada más? ¿Ya? Después ya iremos viendo más verbos. ¿Cuál es el pasado? ¿Dónde está el pasado en este cuadro? Ahí está el pasado del verbo. Yo los voy a ir llamando, ustedes miren cuál puede ser el pasado, ya ustedes conocen el pasado y me van dando sus respuestas. ¿Ya? Me van a ir dando sus respuestas. Vamos a comenzar con el pasado del verbo have. Voy a llamar a ver Rosa Lisette Cárdenas, ¿no? Rosa Lisette. El pasado del Presente. verbo have. Hat. Had. Muy bien. El pasado del verbo have es had. Vamos a ver si es correcto. Correcto, es had. Seguimos con el pasado del verbo drink con Anthony Parco. Anthony.
Anthony Parco está. ¿Está Sí, Anthony profesor, pero él Parco? no tiene audio. Ya Ok, dio me acaba de escrito en el poner chat. por el chat. Sí, sí, me acaba de poner en el chat. Me ha puesto que el pasado de drink es drank. Muy bien, Anthony. El pasado de drink es drank. Seguimos avanzando con el siguiente verbo, take. Gladys Aldaña, el pasado del verbo take. Gladys. ¿Se encuentra Gladys? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí le escucho. Dígame el pasado del verbo take. Del take, no sé, profesor. Mire, ahí está en el recuadro, mire. Todos los pasados están ahí. Mire, busque cuál es el verbo. Les pedí que miraran el cuadro. Es que no lo escuché bien. Ya, left. No, no es left. A ver, vamos a Mardoqueo. A ver. Mardoqueo, el pasado del verbo take. Un momento, por favor, yo estoy llamando. Luego va a haber oportunidad para voluntarios. En este momento llamo a todos para que todos participen en esta primera. Mardoqueo, el pasado del verbo take. El pasado del verbo take, ¿no es tú? Tuk, el pasado del verbo take es tuk. Mardoqueo, ¿podría completarme con un nombre o apellido, por favor? Mardoqueo Succe Palomino. Ok, gracias. Thank you. Seguimos con el pasado del verbo swim. Sara Roldán. Es one, profesor. Swam. El pasado del verbo swim Swan, perdón. es swam. Ok, Así. swam. El pasado del verbo swim, swam. Lourdes Swam. Sánchez. El pasado del verbo read. Profesor, teacher, Dígame, Mardoqueo. discúlpeme, lo que pasa, una molestia, se me va a acabar la batería de mi celular y mi cargador se me queda en mi trabajo, no sé qué puedo hacer ahorita. Bueno, trata de conseguirte un cargador y al momento que puedas ingresa de nuevo, pues. Para Tengo que... otro, pero justo no le hace, por eso que ya se me va a quedar apagado el equipo, por eso no sé si en caso ya, por favor, no sé cómo podría ser ahorita, porque falta Ya, por eso bastante de digo, la a clase. ver, trata de solucionar el problema, pues si no, ya ni modo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero trata de Ya, solucionar el teacher. problema, ¿sí? Todavía nos Ok, queda teacher. tiempo para trabajar, ¿ya? Gracias. Ok. Nos habíamos quedado con Lourdes Sánchez, ¿no? Lourdes me ha escrito por el chat, me pone que el pasado del verbo read es read. Muy bien, Lourdes. El pasado del verbo read es read, correcto. Seguimos con el pasado del verbo buy. Francesca Rosenthal, el pasado del verbo buy. Both, correcto. El pasado del verbo buy es both. Seguimos con el verbo go. A ver, Dafne Oré, el pasado del verbo go. Dafne, el pasado del verbo go. Dafne me escribe por el chat que es went. Veamos si es went. Correcto. El pasado del verbo go es went. Melissa Rivas, el pasado del verbo cut. Melissa. Sí, profesor, buenas noches. Good evening. El pasado del verbo cut. Igual, cat. Cut. El pasado del verbo cut es igualito. Cut. Seguimos con el siguiente verbo que es el verbo know. A ver, vamos a pedirle a Jonathan Chavarría el pasado del verbo know. Jonathan. Un momentito. Mire, las alternativas están en el cuadro blanco. Cano. New. New. Ok, new. Ok, new. El pasado del verbo know es new. Jonathan Chavarría. Seguimos con Jonathan Gutiérrez. El pasado del verbo live. Jonathan Gutiérrez. ¿No está Jonathan Gutiérrez? A ver, perdón, Jonathan Gutiérrez. Ok, sí, ya lo acabo de leer. El pasado del verbo live es left. Muy bien, Jonathan, ¿ya? El pasado del verbo live es left. Ok, hemos visto ahí los verbos en past tense. Los verbos en past tense. Me faltan llamar algunos. No he llamado a todos todavía.
hemos visto los verbos en past tense. Esta columna de acá ustedes la han aprendido ya el semestre anterior. Lo que vamos a agregar ahora es esta tercera columna que se llama past participle. Esta es la columna que vamos a agregar, la columna que se llama past participle. ¿Dónde están los verbos? También están en este recuadro. ¿Ya? También están en este recuadro. ¿Ok? Bien. Seguimos. A ver, ¿quién tengo aquí en lista? Tamara Pachas. El participio del verbo had. Had, profesor. Had, igualito. El participio del verbo had es had, igualito. Danixa, su apellido, por favor, Danixa. Danixa. Quispe Ramírez, profesor. Ok, Danixa Quispe. El participio del verbo drank. Dran, profesor. Drank, con U. Ok. No, miramos dran el con A. participio. Igualito, profesor. Con U. No, es con U. Mire lo que tiene. Le estoy pidiendo que miren el recuadro al lado. Les estoy pidiendo que miren el recuadro al lado, por favor. Ok. A ver, hemos escrito algunos participios, pero no son todos. Faltan varios verbos en participio. Ahora sí, quien desea hablar, ahora empiezo con volunteers. Si no tiene audio, en el chat me pone yo para poder darle el espacio que escriba o me levanta la manito, ¿ya? O me levantan la manito para poder dar respuestas. Comenzamos con el participio del verbo took. Tengo aquí Ya, Adrián profe. Cuscamaita. Adrián Cuscamaita. Taken. Taken. Correcto. Mireya, el pasado participio de swam. Mireya. Swam. Swam igualito. Swam. No, es El participio. A ver, Sí. si habla uno solo, terminan de hablar y apagan su micro para que no se escuche la bulla, por favor. Teacher, ¿Ya? dice su. Mardoqueo, el pasado participio del verbo read. Mardoqueo. Sí, teacher. Drum. No, a ver, María Poma. Read. Read, ok. El pasado del verbo buy. Lisette Reyes. Bon, profesor. Both, igualito. El pasado es igualito both. El pasado del verbo go. Ángela Beltrán. El pasado participio del verbo go. Ángela Beltrán. Teacher, ¿me escucha? Ángela, Sí, Beltrán. dígame su respuesta. Dígame su Es- respuesta. When. When, ya está. El pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio? A ver, tengo a Gladys que me dice yo. Gladys, el participio de go. Gladys Aldaña. Yo, profe. Gone. 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 Ok, el participio de go. Gone. El participio de cat. Tengo a Jonathan Gutiérrez. El participio de cat. Clock. Cat, igualito, no cambia. El participio de cat no cambia, sigue siendo igualito. El participio Yes. de new, Melissa Rivas. El participio de new, Que no. Que no. non. Sí, no. Ok, y finalmente el participio de live, Lalita Pintado. Le, Left, igualito. El participio es igualito. A ver, miren, ¿qué tenemos? Si ustedes se fijan entre la columna del past tense y la columna del past participle, hay algunos que el past tense y el past participle son exactamente iguales. Si miro had, had, otro que sea igual, both, both, otro que sea igual, left, left. Hay otros verbos que los tres son iguales. Miren, cat, 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 read, read, read. Otros que solamente cambian una letra. Drink, drank, drank,
swim, swam, swum. Por esa razón es que decimos que no hay reglas, que algunos teachers, ¿qué hacen? Los clasifican todos los verbos que cambian de I a la A y después de la A a la U. Los clasifican de esa manera, pero ojo, no son reglas. Los están clasificando, pero no son reglas. ¿Ya? Entiéndase, los irregular verbs no tienen reglas. Los irregular verbs no tienen reglas. Por lo tanto, cuando yo quiero cambiar un verbo del presente al pasado o del pasado al participio, tengo que, o una de dos, practicar bastante para recordar cómo cambio del present al past y cómo cambio del past al past participle, o memoria, no hay otra, ¿ya? O memoria, no hay otra. Esto es la relación de verbos regulares que tienen reglas, que son la primera columna que hemos practicado, los que están en amarillo, y los verbos irregulares, que son los que están en blanco. ¿Qué tenemos que recordar entonces aquí? Ojo, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Si yo miro, alguien podría decirme, el verbo fly termina en Y, precedido consonante, le agrego IED. No, señor, no le agrego IED. Pero ¿y el verbo write termina en E? La regla me dice que le agrego D. No, no le agrego D. El verbo run, consonante, vocal, consonante. Copio la última consonante y le agrego ED. No le agrego, no copio la última consonante y le agrego ED. El verbo it, el resto de verbos le agrego solo ED. No. ¿Por qué no? Porque estos son verbos irregulares. Por esa razón, dijimos, recordemos una vez más, los verbos irregulares, cuando los cambiamos al pasado, cambian indistintamente. Cuando los cambiamos al participio, cambian indistintamente, sin seguir reglas. No hay reglas que me digan cómo cambio el verbo del presente al pasado, del pasado al participio. No hay reglas. Ojo al piojo. Recuerden, los irregular verbs no tienen reglas. Los irregular verbs no tienen reglas. Bien, hasta allí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una. Con Dígame. respecto ¿qué diferencia hay entre el verbo pasado con el verbo participo? Ya, O el sea, verbo, los verbos en pasado, ya te explico. Los verbos en pasado son los verbos que ustedes han usado el ciclo anterior para trabajar el past tense. Ustedes en el quinto ciclo hicieron un tema que se llama past tense, simple past tense. En ese caso, han usado los verbos en pasado. Si es un verbo regular, los verbos que hemos visto hace un rato, ¿no? A los que les agrego ED. Si es un verbo irregular, esta columna del medio. En cambio, los verbos en participio son los verbos que vamos a usar con el tema que nos toca trabajar, que se llama present perfect. Se usan esos verbos con el present perfect, que es un tema que vamos a trabajar a partir de hoy día. Y con otros temas que si alguno luego sigue estudiando el inglés a otro nivel, va a aprender voz pasiva, va a aprender voz activa, entre otros temas en los que usan los verbos en participio. Esa es la diferencia. Se usan. Con diferentes topics en cuanto a gramática, se usan. ya no va a explicar ahora entonces Sí, en qué ahora momento. justo vamos a entrar a ese tema. Por eso estoy trabajando los verbos en participio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Sí, Ok. una consulta. En caso del el verbo en pasado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, Dime, le te escucho. decía que en caso del verbo en pasado en participio,
Sí, es que también se utilizaba en las oraciones pasado, participe, se utiliza el verbo participe, que es en pasado. No, hemos dicho que los verbos en past tense, se usan con el tiempo con el tema gramatical que ustedes aprendieron el ciclo pasado. Past tense, simple past tense. Eso, dijimos que se usa con el simple past tense, los verbos en pasado. Pero los verbos en participio hemos dicho que se va a usar con un tiempo que se llama presente perfecto, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya, teacher, gracias. Ahora, yo les decía la clase anterior y desde la primera clase que iniciamos les decía, revisen las unidades 1 y 2 de sus libros. ¿Por qué? Porque esa unidad 1 y 2 es la base para este tema que vamos a empezar hoy día. Si ustedes manejan bien el pasado, se les va a hacer más fácil manejar el participio. Por lo tanto, si no lo repasaron, sugerencia, después de esta clase, revisen la unidad 2 de sus libros, miren los verbos y ahí van a poder encontrar todos los verbos en pasado para que los recuerden, porque muchos se van a repetir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, parece que nadie más. Sigamos entonces. A ver, ¿por qué hemos visto estos verbos en participio? Los hemos visto porque estamos entrando a un tema que se llama Present Perfect Tense. ¿Ah? Nuestro tema aquí se llama Present Perfect Tense. Pero antes de ver el cuadrito, vamos un poco a mirar los usos. Vamos a ver para qué me sirve el Present Perfect Tense. Le voy a pedir a Jonathan que me lea el primer guión. Jonathan. Ahora hay dos Jonathan. Perdón, Jonathan Gutiérrez. El primer guión, profe. Sí, el primer guión, por favor. Talk about an activity action in the past, but it's no important when. Muy bien, Jonathan. Dice, remember, we use present perfect tense to talk about an activity or talk about an action in the past. Me dice de una acción en el pasado. But it's not important when. Que no interesa cuándo sucedió. Cuando yo quiero resaltar una acción en el pasado, sin mencionar cuándo, en ese caso, ¿qué voy a usar? Voy a usar el present perfect tense. Ese es uno de los usos para el present perfect tense. Vamos a ver cuál es el otro uso para el present perfect tense. Edith Tamara, léame el segundo guión. Talk about an action activity which has a relationship with the present. Good, very good. Dice, el otro uso nos dice, to talk about an action or activity which has a relationship with the present. ¿Qué quiere decir? Una acción, un hecho, una actividad del pasado que continúa en el presente o tiene algún tipo de relación en el presente. Por ejemplo, yo podría decir que, a ver, pues yo podría mencionar una acción que ocurrió en el pasado, pero tiene un efecto en el presente. Ya supongamos, yo me voy al mercado o me voy a cualquier sitio, en el camino de regreso a mi casa pierdo mis llaves. Llego al edificio y ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá si llego a casa sin llaves? No va a poder entrar a su casa. No voy a poder entrar. Entonces, hay una acción en el pasado. El haber perdido mis llaves tiene una consecuencia ahora. No puedo entrar primero, no puedo entrar al edificio y segundo, así entro al edificio, no voy a poder entrar al departamento. Acción que ocurrió en el pasado y que tiene alguna consecuencia en el presente. El otro dice acción en el pasado, pero relacionada al presente o que continúa en el presente. Por ejemplo, el hecho que yo viva en San Juan de Miraflores. Yo empecé a vivir aquí hace aproximadamente 20 años hasta la fecha. O sea, se inició en el pasado y aún continúa en el presente. Esos son los usos para el present perfect. Esos son los usos para el present perfect. En ambos casos no he dicho cuándo.
En ambos casos no he dicho cuándo. En el primero menciono, yo podría decir, yo he visitado Cusco. Quiero resaltar que yo sí he ido a Cusco, ¿no? O quiero decir que yo he viajado a otros países. ¿Cuándo? Si ayer, el mes pasado, el año pasado, hace 20 años, yo he ido a otros países, yo he viajado fuera del Perú. Quiero resaltar ese hecho. Para eso uso el present perfect. Y la otra, perdí mis llaves, he perdido mis llaves. Acción en el pasado que tiene consecuencia en el presente. Vamos a ver qué necesitamos para este present perfect y le voy a pedir a Danitza que me lea el tercer guión, por favor, Danitza. Journal verb in the past participle for in the present perfect tense. Ok, miren, importante lo que dice acá. You need verbs, necesitamos verbos, como en toda oración. You need verbs in the past participle form with the present perfect tense. Necesitamos los verbos en pasado participio, que es lo que hemos aprendido hace un ratito. Cuando yo trabajo el present perfect, necesito que mis verbos, la acción esté en past participle. ¿Ven? Por eso era importante que ustedes supieran cuáles eran los verbos o cómo son los verbos en participio, ya sea regulares o irregulares. Bien, hemos visto los usos, hemos visto qué necesitamos y ahora vámonos a este cuadrito que nos indica la primera regla del present perfect tense. Nos dice present perfect tense, affirmative sentences. ¿Qué vamos a tener con el present perfect tense? A ver, ya hemos visto en algún momento que hay oraciones que tienen un verbo principal y un verbo auxiliar. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el presente progresivo, cuando aprendieron el presente progresivo, aprendieron que el verbo to be es verbo auxiliar y el verbo con ing es el verbo principal. Cuando aprendieron el can, poder, ¿qué aprendieron? Que el can era un verbo auxiliar y el verbo siguiente, si yo digo yo puedo correr, I can run. Can, verbo auxiliar, run, verbo principal. Con el present perfect necesitamos lo mismo, necesitamos un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? Va a ser has y have. Son los dos verbos auxiliares que vamos a necesitar. Has y have. ¿Cuándo uso has? ¿Cuándo uso have? Tengo que recordar. A ver, vamos a recordar cuando ustedes aprendieron el presente simple. Cuando ustedes aprendieron el simple present tense, ¿qué les enseñaron? Que cuando el sujeto de la oración es he, she, it, usan has. Acuérdense, primer ciclo. Y que con el resto de pronombres usaban have. Miren, un tema de primer ciclo se vuelve a repetir acá. Pero entonces, ¿eso quiere decir que have y has son verbos y significan tener? No. Aquí ya no son verbos, aquí son auxiliares. Y como auxiliares significan haber. Ya no es tener, como auxiliar significa haber. ¿Y el verbo principal? Aquí está el verbo principal. Play, eaten. Pero si yo miro acá, eaten está el verbo en participio. Play es un verbo en participio, pero podría decir alguno, pero teacher, es igualito que el pasado. Sí, recuerden que vimos hace un ratito los verbos regulares y ¿qué dijimos? El pasado y el participio son iguales, no cambian. En cambio, el verbo irregular en participio, unos cambian, otros no. Por ejemplo, dijimos en el caso del verbo eat en presente, ate en pasado, eaten en participio. ¿Qué tenemos entonces cuando quiero hacer mis oraciones afirmativas? Affirmative sentences en present perfect tense, voy a usar el auxiliar has o have. ¿De qué depende que use have o has? Del sujeto de mi oración. Si es he, she, it, ¿qué uso? Uso has. Con el resto, I, you, we, you plural y they, ¿qué uso? Uso have. ¿Y el verbo cómo va? El verbo lo uso en participio. Si es un verbo regular, no hay problema porque el pasado y el participio son iguales. Si es un verbo irregular, puede cambiar o puede que no. Hay que practicar. Ahí no nos queda otra cosa más que practicar.
Esto es el present perfect tense, que en un momento vamos a ir a hacer ejemplos. Pero esta primera parte de explicar qué necesito para hacer oraciones con el present perfect tense, cuáles son los usos para el present perfect tense. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? No. Minimiza. Vuelve. ¿Dudas? ¿Preguntas? No veo su pantalla, teacher. ¿No se ve mi pantalla? ¿No la ven? Sí, sí se ve. Sí ¿Ven se mi ve. pantalla? Sí, Sí sí se se ve. ve. Sí, de repente es tu señal. A ver, chequéala por si acaso. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Teacher, disculpe, no sé si Dime. podría repetir de forma, porque no lo entendí muy bien. Ya, vamos a hacer el resumen entonces. Dijimos, present perfect tense tiene dos usos. Uno, para hablar en acciones en el pasado donde yo quiero resaltar la acción. No interesa cuándo. ¿Ya? El otro uso, cuando quiero hablar sobre una acción que tiene algún tipo de consecuencia en el presente. Decía, si perdí mis llaves, ¿cuál es la consecuencia? No voy a poder ingresar a mi casa. O cuando hablo de una acción que se inició en el pasado y aún ahora continúa. Yo me vine a San Juan de Miraflores a vivir y ya tengo acá 20 años. Continúo viviendo. En esos casos uso el present perfect tense. ¿Qué necesito para el present perfect tense? Dos auxiliares, el auxiliar has o el auxiliar have. Aquí son auxiliares, ya no son verbos, son auxiliares. Como auxiliares, have y has significan haber, ya no significan tener. ¿Y cuándo uso has o cuándo uso have? Depende del sujeto de mi oración, del pronombre de mi oración. Si mi pronombre es he, she, it, uso has. ¿Qué más? Los verbos, dijimos, los verbos van en participio. Los verbos van en participio. Si es un regular verb, el pasado y el participio son igualitos. Pero si es un irregular verb, unos cambian en pasado y luego cambian en participio, otros no. Hace un ratito hemos practicado esos verbos. Ese es un poquito el resumen de lo que acabo de explicarles. ¿Alguien más? Teacher, una consulta. En caso de las Dígame. oraciones afirmativas, que usted acaba de estar explicando, en caso de los verbos, dijo que en caso de pasado se utiliza, depende, ¿no? Se puede utilizar lo que es el past tense o lo que es el past participe. ¿Se puede utilizar ambos? En el caso de los verbos regulares, el pasado participio y el pasado simple son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Los que cambian, los que varían, a veces sí, a veces no, son los verbos irregulares. Y en caso si varía, se tiene que cambiar siempre, o sea, siempre se va a El utilizar participio, claro. en Por eso participio, decía, ¿no? aquí vamos a usar Ah, los ya. verbos en participio, nada más. Ah, ya, ya. Entonces, Ya. ¿dónde está el detalle cuando es un verbo irregular? Porque si es un verbo regular, ya sabemos que siempre va a ser con D, ed, ied o consonante ied. En cambio, si es un verbo irregular, ahí viene el tema, ¿no? Ahí En sí todo hay que caso puede repasar. repetir o como puede cambiar, ¿no? O sea, puede Sí, repetir pues o... sí, sí. O sea, ahí es o bastante práctica o memoria, no hay otra, ¿no? En el caso de los verbos Y irregulares. son varios verbos que he podido buscar. Bueno, los verbos irregulares, los más usuales son cerca de 100 verbos, los más usuales, He porque hay podido muchos encontrar. más, ¿no? Sí, ¿Alguien más? gracias. Ok. Somebody else? ¿Alguna otra Teacher, inquietud? disculpa, ¿usted cree que me podría Dígame. hacer el favor a mis compañeros y bueno, a nosotros si es que él nos puede pasar lo que son los verbos de irregulares o en todo caso, yo he encontrado algunos, pero sí me encontré un poco más. Ya, yo creo que por ahí tengo una relación, me parece. Yo se la subo ahora. Yo le subo ahora la relación. No Ya se está bien, preocupe. ¿Ya? Más bien al momento que terminemos la clase me hacen recordar para buscarlo y de inmediato subirlo al Q10. ya, muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más? Bien, a ver, veamos entonces. Hemos visto
estos temas. Vamos a ver el resumen. Esto es el resumen de lo que hemos trabajado. Y le voy a pedir, por favor, a Milagros Chunga. Léame el primer cuadro, please. Sí, teacher. Let's remember, regular verbs have rules to change to the past tense. They are the same in the past tense and past participle. Ok. Recuerden, los verbos regulares, dice, los verbos regulares sí tienen reglas, have rules. Los verbos regulares tienen reglas, have rules, para cambiarlos al pasado. ¿Qué más nos dice? Son igualitos, son lo mismo en el pasado y en el participio, que es lo que vimos cuando hemos trabajado verbos regulares hace un rato. ¿Ya? Entonces, los verbos regulares tienen reglas para cambiar del presente al pasado. Otra característica, el pasado simple y el pasado participio son exactamente lo mismo, no cambian. A ver, veamos el siguiente cuadro. María Poma. Okay, professor. A ver, Irregular María. verbs have no ruler when they change to the past tense or past participle. Ok, irregular verbs have no rules. Miren, ahí está, have no rules. No tienen reglas. Tanto para el past tense como para el past participle. Ya hemos visto algunos ejemplos. Algunos cambian totalmente, otros cambian solo una letra, otros no cambian, otros solo cambia el pasado porque el participio y el pasado son iguales. No hay reglas. Como le decía, ¿los podemos agrupar? Sí, se podrían agrupar, pero no hay manera de decir, la regla dice. No, no hay manera de decir la regla dice. Hay algunos, inclusive en internet, a veces hay hasta que los agrupan, ¿ya? Pero son esos, son grupos de verbos irregulares, no son reglas. Esa es la diferencia. A ver, Stephanie Farro. Stephanie creo que no tenía audio. Ya, no, ok, no se preocupe, Stephanie. A ver, Adrián Juscamaita. Leo, no, profesor. Léame el tercer cuadro, por favor, Adrián. The present perfect tense is to talk about actions or activities in the past, no matter when relationship to the present. Ok, hemos visto nuestro tema de estas últimas 4 clases que nos quedan, es el present perfect tense. ¿Qué me dice? ¿Para qué uso el present perfect tense? Me dice to talk about actions or activities in the past. Me dice para hechos, acciones, actividades en el pasado. Entonces, uno podría decir, pero es igualito que el simple past tense, porque el simple past tense también me dice que se usa para acciones o para actividades en el pasado. No, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque cuando yo menciono el simple past tense, cuando ustedes aprendieron el simple past tense, ustedes decían, por ejemplo, I went to the beach last year. I didn't have dinner yesterday. My mother bought a new car last month. Normalmente están mencionando cuándo. Cuando yo uso el simple past tense, menciono cuándo. Es importante mencionar cuándo yo uso el simple past tense. En cambio, cuando uso el present perfect tense, estoy hablando en pasado. Pero ¿importa cuándo? No. No interesa cuándo. ¿Qué hago? Resalto la acción. Les decía, yo me fui al Cusco, yo me he ido al Cusco. Resalto la acción de que yo me he ido al Cusco. Yo me saqué 20 en mi examen de inglés. No interesa si fui en el examen mensual, fue en el parcial, fue en el final. Me saqué 20 en el examen de inglés. Saqué 20 en mi participación. Resalto la acción. En ese caso, ¿qué uso? Uso present perfect tense. Y la otra, cuando es una acción en el pasado con algún tipo de relación en el presente, ¿no? Dimos el ejemplo de la llave, dimos el ejemplo del lugar donde vivo ya hace cuántos años. Ese es el uso del present perfect tense. Ok, a ver. Salimos de aquí. Miren, el día lunes
vamos a trabajar en el libro justo este Present Perfect Tense. Primero quería presentarles el tema, porque el día lunes nos toca trabajar justo el Present Perfect Tense. Aquí está. Vamos a comenzar la unidad 4 y ahí empieza nuestro Present Perfect Tense. ¿Ya? Pero he querido hacer la presentación del tema para que cuando hagamos el tema ya sepan sobre qué se trata y podamos hacer las oraciones, identificar las actividades que vamos a trabajar. Por esa razón hemos hecho esta presentación. Sí tengo que dejar tareas, pero esta tarea va a ser grupal. Iba a dejar la explicación para la última parte. Voy a explicarles en qué consiste su tarea. ¿Ya? Nos vamos al Q10. A ver. Dice, acá está el Present Perfect Tense, que es lo que les acabo de explicar. El PPT también ya está cargado aquí en el Q10. ¿En qué consiste su tarea? Los temas que hemos trabajado, que era el used to, el past progressive, los presentes y los pasados, está en el workbook. Quienes tengan workbook podrían trabajar el workbook y subir la foto. Y si no, he copiado la actividad del workbook aquí para que ustedes lo trabajen. Les decía, esta actividad ustedes las van a trabajar